Buenas tardes a todos. Estamos hoy con vosotros, Olga Sánchez González y yo, Vicente del Prado Ruza, directores académicos del Máster en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Madrid. La idea es tener un contacto con todos aquellos que tenéis interés en dedicaros a esta bella profesión de la docencia y contaros, a líneas generales, cuál es la estructura y características de nuestro máster. Terminaremos luego con un pequeño turno de preguntas. Me acompaña, como os decía, mi compañera Olga Sánchez. Buenas tardes a todos. Bueno, y sin más dilación, empiezo a presentaros cuál va a ser la estructura de esta jornada de puertas abiertas y el contenido que vamos a ir abordando a lo largo de esta sesión. Vamos a empezar con lo que vamos a llamar el punto de partida y el punto de llegada. De dónde parte el máster y a dónde quiere llegar el máster. Y lo vamos a hacer con dos fragmentos de dos textos de dos pedagogos muy interesantes. A partir de ahí os daré una información básica sobre el programa con 4 pinceladas. Nos adentraremos en las especialidades que ofrecemos y cuál es el plan de estudios que configura la estructura académica de esas especialidades. Y terminaré yo con la referencia a las prácticas, que quizás sea el núcleo afectivo y emocional más importante del máster. Continuará mi compañera Olga hablando del TFM, de trabajo fin de máster, que si las prácticas son el núcleo afectivo, pues el TFM es el núcleo intelectivo e intelectual. También os dará unas pistas acerca de la metodología que desarrollamos en la Universidad Europea y en concreto en este máster en formación del profesorado, y terminará con unas pistas sobre los porcentajes y criterios básicos que seguimos en la evaluación del máster, para terminar con ese turno de preguntas que os comentaba hace un momento. Bueno, pues si os parece, empezamos con el punto de partida. ¿De dónde parte el máster? El máster hereda lo que se llamaba ya hace más de 10 años el CAP, y lo hereda de tal forma que intenta transformarlo y que además intenta lanzar una nueva idea de la educación, que intenta cambiar fundamentalmente la educación que se ha llevado hasta ahora a nivel tradicional. Me voy a permitir el lujo de leeros un texto de un pedagogo de hace más de 100 años, John Dewey, que anticipaba cosas que hoy en día nos parecen modernas, pero que tienen más de 100 años, como os decía. He exagerado un poco para que queden claros los aspectos tópicos de la educación tradicional: la pasividad de actitudes, la masificación mecánica de los niños, la uniformidad en el programa escolar y en el método. Podemos resumirlo afirmando que el centro de gravedad está fuera del niño y que está en el maestro, en el libro de texto, al final y por todas partes donde queráis, excepto en los niños y en las actividades inmediatas al niño. De aquí partimos de una todavía educación tradicional que hereda todo lo que se ha entendido a nivel pedagógico por didáctica, y que tiene que ver con poner el foco de atención no tanto en el alumno, en el niño, como dice Dewey, sino en los elementos externos, fundamentalmente en el profesor. Bueno, pues este punto de partida es el que queremos superar. ¿Cómo? Pues intentando llegar al lugar que nos marca Resnick, que es otro interesante pensador e intelectual actual. Nos dice Resnick: el aprendizaje no es solo una cuestión de transmitir información. No se trata de verter información en la cabeza de nuestros alumnos. Al contrario, aprender es un proceso activo. Construimos nuestro entendimiento del mundo mediante la exploración activa, la experimentación, la discusión y la reflexión. En breve, no adquirimos ideas, las construimos. Este es el objetivo fundamental del máster y esta es la idea que tenemos de la educación en el máster. Tanto Olga como yo y todos los profesores que compartirán con vosotros la magnífica experiencia del máster de formación. Los protagonistas seréis vosotros. Y el aprendizaje no es puro aprendizaje transmisivo y memorístico, sino que es un aprendizaje constructivo. Lo explicará con más detalle mi compañera Olga cuando os hable de la metodología. Por lo tanto, partimos de la educación tradicional, estamos en un momento convulso a nivel educativo que debe modificar sustancialmente la educación hacia este tipo de planteamientos que serían nuestro punto de llegada. ¿Qué información básica os podemos dar para empezar en torno a nuestro máster? Pues que tenemos 2 sedes fundamentales que os pueden interesar, Valencia y Madrid,
cada una de ellas con una fecha de inicio diferente. En Valencia empiezan el 1 de junio y en Madrid empezamos el 26 de septiembre. La carga de créditos ECTS es de 60. La metodología fundamentalmente es presencial, consta de 18 fines de semana, con un horario aproximado, luego lo matizaremos, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche, tanto el sábado como el domingo. Ya sabéis que el máster es un máster oficial y la europea lo tiene reconocido y acreditado desde el 2009, pero con las sucesivas acreditaciones que han ido llegando, lo que nos otorga la capacidad de habilitar en la profesión docente. Por eso os hablamos de que es un máster semipresencial habilitante. Ofrecemos una serie de especialidades que ahora veremos en más detalle y algo que nos diferencia de manera muy resaltable sería las prácticas, que son un periodo de tiempo en el que estaréis en un centro educativo y que en nuestro caso la Universidad Europea ha optado por un periodo de tiempo largo para que esa vivencia emocional y afectiva sea lo más intensa y profunda posible. Otro elemento importante es que no existen pruebas objetivas distintas a las de los fines de semana presenciales que ya están marcados. No hay que ir a examinarse una vez terminadas las clases ni en fines de semana diferentes. A partir de aquí os ofrecemos 4 especialidades en la convocatoria de junio, que sería Valencia: Educación Física, Formación y Orientación Laboral, que es un módulo de ciclos formativos, Inglés y Matemáticas. Ya a estas 4 se les sumarían otras 5 en la convocatoria de septiembre, que es la que abordaríamos desde Madrid: Biología y Geología, Economía, Tecnología, Geografía e Historia y Orientación Educativa. El plan de estudios, ¿hacia dónde se orienta? ¿Cuáles son las finalidades del máster? Fundamentalmente 2. Que accedáis como alumnos y como potenciales profesores a los conocimientos psicopedagógicos y didácticos necesarios para poder insertaros en un centro educativo dentro de una sociedad tan compleja y cambiante como la que tenemos. Y que esos conocimientos psicopedagógicos posibiliten la adquisición de una serie de competencias. ¿Cuáles? Pues fundamentalmente todas aquellas que desarrolla un profesor en un centro educativo. Ahí os he puesto unas cuantas. Conocer el contenido curricular de cada asignatura, porque conocéis vuestra disciplina a través de los estudios universitarios, pero hay que afinarla con respecto a los contenidos que deben aprender los alumnos. Diseño de actividades de aula, conocimiento de la normativa y las leyes educativas, transformación de la información en conocimiento, un elemento importantísimo hoy en día. La educación no informa, sino que transforma la información en conocimiento para que se convierta en saber. Planificar, desarrollar y evaluar el aprendizaje, otra de las tareas básicas de todo profesor. El acceso y el desarrollo de aplicación y metodologías didácticas, en muchos casos innovadoras y que tienen que ver con las nuevas tendencias que están surgiendo en educación hasta hoy mismo. Conocer los procesos de interacción y cómo se relacionan los alumnos en el aula, cómo se relaciona el profesor con los alumnos, y a nivel mucho más amplio y que trasciende quizá lo puramente educativo, diseñar espacios justos y respetuosos, ¿vale? No hay que olvidarse de la igualdad de género, por ejemplo, del desarrollo medioambiental, que deben ya ser elementos que estén incrustados en los propios aprendizajes que damos a los alumnos. A partir de aquí, de esa finalidad y esas competencias, el plan de estudios se concreta en 3 grandes bloques, que es lo que llamamos módulos en el máster. Un módulo psicopedagógico, un módulo de especialidad y un módulo de aplicación docente. El módulo psicopedagógico es el módulo común y que cursan todos los alumnos, independientemente de la especialidad a la que hayan optado en el máster. Este módulo psicopedagógico es común para todos porque se considera que aglutina los conocimientos básicos que ha de dominar todo profesor independientemente de la disciplina que imparta. En este módulo nos encontramos con 4 materias, que serían aprendizaje y desarrollo de la personalidad, una pequeña introducción a la psicología evolutiva para intentar conocer al que tendremos delante una vez que empecemos a dar clase y saber cómo funcionan esos procesos mentales que nos hacen ser tan complicados en muchas ocasiones. La segunda asignatura de este bloque sería procesos y contextos educativos. ¿Cómo funciona un centro? ¿Cuáles son las tripas de un centro? Y qué tipo de protocolos, procedimientos y contextos hay que dominar para poder desarrollar la profesión docente. Tercera asignatura, sociedad, familia y educación.
quizás son los 3 bloques que configuran la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero la educación sin el pilar de la familia no es nada, y sin la sociedad que intenta mejorar tampoco. Por lo tanto, en esta asignatura lo que haremos es ver cómo han de ser esas relaciones entre centro educativo familia, centro educativo sociedad. La última asignatura de este bloque común la forma la asignatura de investigación educativa. Es una asignatura de introducción a la investigación que se vincula fuertemente al trabajo fin de máster y que lo que intenta es acercar a los alumnos a los rudimentos y a los instrumentos básicos para realizar una investigación. No hay mejor forma de mejorar hoy en día en educación que a través de la investigación. Por lo tanto, es una asignatura medular también dentro del máster. De hecho, si os fijáis, tiene 6 créditos ECTS frente a los 4 que tienen las otras 3 materias comunes. Este módulo de materias comunes se cursaría el sábado, de 8:30 a 8:30 de la noche. El domingo vendría marcado por las asignaturas de especialidad. Y ahí ya los grupos se forman exclusivamente con alumnos de cada una de las especialidades. Los de tecnología, los de matemáticas, los de biología, forman un grupo compacto que se disgrega el domingo para reunirse exclusivamente los alumnos de la especialidad, con profesores especialistas en cada una de las especialidades. Hay 3 asignaturas de especialidad que son complementos, aprendizaje y enseñanza e innovación docente. Complementos es el acercamiento a toda la normativa y todo el contexto curricular de la especialidad concreta de la que hablemos. Fundamentalmente tiene un trabajo normativo y de procedimientos de cómo hacer una programación didáctica, cómo hacer una unidad didáctica. Es un aparataje instrumental más que un contenido realmente práctico para el aula. El contenido práctico para el aula viene de la segunda asignatura, que es aprendizaje y enseñanza. Y aquí, fundamentalmente, lo que se enseña es en qué consiste el proceso de aprendizaje y enseñanza. Que llamamos aprendizaje y enseñanza porque tiene esos 2 polos. Hay uno que enseña, pero que tiene que conseguir que aprendan. Y hay otro que aprenden si el que enseña lo hace bien. Bueno, pues esa asignatura es la de didáctica pura. ¿Cómo se da una clase? ¿Qué elementos puedo incluir? ¿Qué estrategias, técnicas puedo seguir? Y terminaríamos este bloque de especialidad con la asignatura de innovación, que sería el acceder un poco a las últimas tendencias de carácter innovador en el mundo de la educación. Tiene que ver fundamentalmente con el nuevo perfil docente, cómo es el profesor del siglo XXI, qué tipo de estrategias usa, qué metodologías y cómo maneja las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estas asignaturas de especialidad tienen una carga de 6 créditos ECTS y también son el domingo. Bueno, son el domingo, porque las del módulo común son el sábado. Terminaríamos con el bloque de aplicación docente, del que forman parte el trabajo fin de máster, que os va a contar muy en detalle mi compañera Olga, y el practicum, que os voy a contar yo también en breves momentos. El trabajo fin de máster y el practicum se desarrolla a través de seminarios o tutorías que se imparten los sábados también. Vale. No me voy a detener en una información que había preparado más precisa acerca de las asignaturas, y si luego sale algún comentario podemos abordarlo. Tampoco me voy a detener mucho en el plan de estudios de una mención que difiere del resto de especialidades, que es la de orientación educativa, porque la estructura es la misma. Hay un módulo psicopedagógico, un módulo de especialidad y un módulo de aplicación docente. Si hubiera alguien interesado en información sobre orientación educativa, podríamos verlo al final de la charla. Y para terminar, yo os voy a hablar de las prácticas, que como os decía antes, quizás supongan el periodo afectivo y emocional del máster. ¿Por qué? Porque realmente es el momento en el que vais a ser capaces de daros cuenta si vuestro futuro pasa o no por la educación. Es la forma de comprobar que esto que has emprendido y en lo que ahora crees puede que funcione de verdad. Porque va a ser la experiencia real de cómo se trabaja en un centro educativo y, de hecho, trabajar en un centro educativo como si fueras un profesor en activo al mismo nivel que cualquier otro profesor lo pueda hacer. Es una materia muy potente dentro del máster, tiene 18 ECTS, está formada por dos módulos, el Practicum 1 y el Practicum 2, aunque por cuestiones prácticas se separa, pero realmente es un solo módulo común. En este módulo del Practicum y de 18 créditos ECTS
se incluirían 225 horas que hay que pasar en un centro de prácticas. En ese centro de prácticas tenéis 180 horas de contacto directo con los alumnos dentro del aula y 45 de trabajo personal y autónomo junto con el tutor para asistir a reuniones, juntas de evaluación, entrevistas de padres, allá donde llegue la cercanía y las posibilidades de vuestro centro. Como decía, este practicum consta entonces de esas 225 horas de estancia en un centro educativo, la asistencia a los seminarios, que se harán los sábados, como decía antes, y la confección de la memoria. Que hay que hacer una memoria final que se entrega a través de 2 partes, en el mes de marzo y en el mes de mayo. Y estos 3 elementos, estancia en un centro escolar, asistencia a seminarios y memoria de prácticas, darían lugar a los 18 ECTS, que son un total de 450 horas. Cuestiones básicas referidas a las prácticas, que imagino que será un tema que luego salga y que preguntaréis. No se pueden hacer prácticas, si ya estáis trabajando en un centro educativo, no podéis hacer prácticas en el mismo centro en el que desempeñéis vuestra función docente. Bastante lógico también, ¿no? Por los posibles sesgos que pudiera haber. Una recomendación, y es que el primer contacto con los centros es muy recomendable que lo hagáis vosotros como alumnos. La Universidad Europea dispone de coordinadores de prácticas que se encargarán de buscaros y asignaros centro, pero lo que nunca se puede garantizar es ni cercanía al domicilio ni un horario concreto de prácticas. Por eso, desde siempre recomendamos que si como alumnos tenéis acceso a vuestro antiguo colegio, a un centro que os gusta por alguna cuestión o que os pilla cerca de casa, no estaría de más entrar en contacto con ellos e intentar apalabrar esa plaza de prácticas para ese centro, que luego será tramitada en función de las comunidades autónomas como nos permita cada una de las comunidades autónomas. Pero es una buena forma de asegurarse un centro que cumpla las características que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero hacer las prácticas en un turno de tarde, porque trabajo por la mañana, nosotros como universidad no te vamos a poder garantizar un centro con turno de tarde. Pero si tú entras en contacto con un centro que tiene turno de tarde, fundamentalmente ya os anticipo, serán centros de formación profesional, puedes apalabrar esa plaza, que esa plaza se quede apalabrada y nosotros la confirmemos a través de las plataformas de las comunidades autónomas o a través de un convenio privado. Por lo tanto, un elemento importantísimo y que recomendamos encarecidamente, busca centro si tienes particularidades que puedan marcar intereses concretos. Y busca centro si quieres hacerlo en un lugar concreto, en un barrio concreto o en un centro con unas características determinadas. Las características y los protocolos de las prácticas en la mayoría de las comunidades autónomas son distintos. No todos los centros son centros posibles de prácticas y todo esto dependerá de cómo está articulado desde la comunidad autónoma. ¿Vale? Sería inabarcable que os explicara todas las casuísticas de cada una de las comunidades. Entonces será algo que podáis preguntar a vuestros asesores en caso de tener dudas. Periodo de prácticas, pues empieza en enero, justo a la vuelta de las vacaciones de Navidad, y termina a finales de mayo. Ese es el periodo en el que hay que distribuir las prácticas, esas 225 horas de las que os hablaba antes. Y tendréis un doble tutor durante el periodo de prácticas. Un tutor de centro con el que vais a convivir muy estrechamente durante esas 225 horas y un tutor de universidad que se encargará del seguimiento de la confección de la memoria y de la asistencia y formación a través de los seminarios. Para terminar, sí quería daros una información referida al reconocimiento de créditos. El máster de formación del profesorado no existen convalidaciones más allá del Practicum 1. Es lo único para lo cual se puede pedir convalidación. Y solamente se convalida, aunque hay que analizar cada caso, con la demostración fehaciente de una experiencia de más de 2 años de carácter profesional en un centro de educación reglada. Hay que presentar una serie de documentos que avalen esa experiencia, pero sería la única forma de reconocer créditos y hacer algo menos que el resto de alumnos, pero solo aplicable al Practicum 1. Lo que a nivel práctico vendría a suponer que el que tenga convalidado el Practicum 1, con esa experiencia docente, en lugar de 225 horas de prácticas, haría 120 horas de prácticas. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por escucharme y os dejo con mi compañera Olga, que os va a contar
toda la información referida al TFM y a los elementos metodológicos. No sé si se ha ido ya. Sí, elementos metodológicos y de evaluación. Vale, voy a modificar. Bueno, buenas tardes. Bueno, como comentaba Vicente, una parte muy importante a nivel emocional, ¿no? Y cuando empiezan los alumnos o cuando empezáis a sentiros ya con un pie dentro, ¿no? de esta bonita profesión es a través de las prácticas. Mi parte la que os voy a contar es en referencia al trabajo fin de máster. En línea con la asignatura de investigación educativa, durante las sesiones aprendemos a investigar. Estamos dentro, o sea, tenemos la oportunidad desde los centros docentes, desde el trabajo como profesores, de poder cambiar las cosas, ¿no? Y eso pasa por realizar una investigación de manera, pues bueno, con unos criterios rigurosos, ¿no? Y demostrables, recopilación de datos, y todo eso es lo que aprendemos dentro de la asignatura y que ponemos en práctica para la elaboración de ese trabajo fin de máster. Se ofrecen dos opciones de la realización de ese trabajo, y dejando para después la parte de la especialidad o la mención de orientación educativa. Las dos opciones son una propuesta didáctica innovadora o una revisión bibliográfica acerca de un tema o un enfoque pedagógico. La propuesta didáctica innovadora versa en el que, bueno, pues queremos modificar o cambiar las cosas, queremos incidir en este centro donde estamos realizando las prácticas sobre una mejora en el aprendizaje o la enseñanza-aprendizaje, o innovar a través de la gamificación, por ejemplo, y con esos parámetros realizáis el estudio, un estudio en el que hacéis el planteamiento metodológico y de acción para luego poder recopilar unos datos, analizarlos y exponerlos. En cuanto a la revisión bibliográfica, es un poco ese estado de la cuestión sobre un tema específico o un enfoque que deseéis realizar, ¿no? Y también pues tiene unas una metodología para ir realizándolo. Para la especialidad o la mención de orientación educativa, igualmente se ofrece el de la investigación, de la intervención educativa, realizar una intervención en el centro, y por otro lado también la posibilidad de la revisión bibliográfica. Nosotros el máster al final es unos estudios oficiales, habilitantes, en el que, por ser máster de posgrado, da también acceso a realizar un doctorado, con lo cual esta parte es muy importante, ¿vale? Perdona, Olga, que no Sí. sé si estás compartiendo la presentación, porque a lo mejor no. Vaya, pues un segundo, porque pensaba que lo estaba realizando. Lo digo para que puedan visualizar mucho mejor lo que vas contando. Estoy dando al botoncito para intentarlo, a ver. Perfecto, minimiza el Skype. ¿Estoy compartiendo ahora? Ya está. Vale. Pues voy a ir para atrás, ¿vale? En la presentación, porque era esta de la que estaba hablando. Ahora que se proyecta... Puedes cerrar la ventana del Skype si quieres. ¿Sí? Vale, perfecto ahora. Esta era la pantallita donde estaba inicialmente hablando, y simplemente, pues bueno, la referencia de que hay dos opciones de elección en la realización de ese trabajo fin de máster sobre una propuesta didáctica innovadora o una revisión bibliográfica, un estado de la cuestión sobre un tema o un enfoque pedagógico. Y para la mención de orientación educativa también tenemos esas dos opciones: o realizar una intervención dentro de ese centro o dentro de ese grupo de muestra, intervención educativa, o realizar también de la misma manera una revisión bibliográfica. En cuanto a lo que hablábamos de la opción de metodología, nuestra metodología, pues bueno, pues tenemos una planificación completa desde el primer momento. Dispondréis desde el principio de todas aquellas materias, de hecho, todo el bloque común de esas asignaturas disponéis desde el minuto 1 de todo el material. A medida que van sucediéndose las clases, el profesor elabora un temario o unas presentaciones adicionales que también va poniendo a disposición de los alumnos. Aparte de esas sesiones presenciales en el campus correspondiente, siendo Madrid o Valencia, tenemos también unas clases virtuales en directo. O sea, hay unas sesiones obligatorias, de manera que hay que conectarse, ¿no? En línea, y bueno, de obligatoria asistencia por parte del alumno.
Tenemos también a disposición la plataforma del campus virtual, en el que es intuitivo y dinámico para poder acceder y extraer toda aquella información que se vaya necesitando. Como comentaba también Vicente, somos un gran número de profesores, docentes expertos en cada asignatura y también en esta etapa educativa, ¿vale? Y estamos muchos también pues, impartiendo, ¿no? Clases en esta etapa. Entonces, seremos las personas que os acompañaremos en todo el aprendizaje y experiencia formativa. Además, también tenemos a vuestra disposición un tutor de acompañamiento. Esta es una persona que os va a acompañar desde el minuto de la matriculación, en el que podáis tener cualquier tipo de situación o necesidad donde no llegue el profesor, que ellos os puedan ayudar, ¿vale? A fin de que logréis pues, todos los objetivos, organización de vuestro tiempo, ¿vale? Para que de esta manera sea lo más fácil, ¿no? Y más llevadero. Por otro lado, tenemos un centro de atención al estudiante que está disponible durante 24 horas a través de un chat o por teléfono, pues para que tengáis siempre a mano cualquier resolución de duda técnica o de procedimientos. En cuanto a la parte de la experiencia o del aprendizaje o metodología de aprendizaje que nosotros trabajamos, pues ofrecemos durante las sesiones todo tipo de metodologías de aprendizaje y enseñanza. Aquí tenemos un ejemplo que son las magistrales, pero también utilizamos otro tipo de metodologías innovadoras, pues para que el alumno también vea cómo se reciben, ¿no? Para que las pueda poner en marcha. Tenemos estas clases virtuales en directo y también estarían, como son grabadas, siempre se puede consultar o ver en diferido por si queremos repasar, ¿no? o ver alguna de las sesiones que ya se hayan realizado. Realizaremos también actividades prácticas, análisis de casos, resolución de problemas, elaboración de informes, proyectos, talleres y también tenemos foros virtuales para que haya esa interactuación profesor-alumno y sean parte los propios alumnos de ese aprendizaje. En cuanto a la evaluación, tenemos establecido pues, una agrupación de la nota. Hay una parte muy importante, que es el 50%, que se refiere a ese examen, pero nosotros lo llamamos prueba objetiva, que puede ser un examen o prueba o también un proyecto, que suele ser, la mayoría de los casos, lo que se suele realizar, pero que el profesor, el docente, en este momento decide cómo evalúa y tendría el peso del 50%. Evidentemente va a haber trabajos individuales y actividades grupales y un porcentaje a la actitud, ¿vale? Para que, bueno, al final también el alumno tiene que ver y ponerse en el lugar, ¿no? De cómo harían ellos las cosas cuando se enfrenten en el aula. Y hasta aquí sería toda la parte de metodología y del TFM, que era mi cometido. A partir de aquí, Vicente, si quieres, damos paso al turno de preguntas y dudas. Muy bien, Olga, muchas gracias. No sé si tendrás que dejar de compartir la pantalla. Sí, voy a buscarlo aquí. Y no sé si... Yes. Todo tuyo. Si nos van a ir pasando preguntas, no sé. No sé. Esperamos. Nos está escribiendo Anabel ahora, imagino que le estarán llegando ya algún tipo de preguntas. Vale, hay gran parte de la información que no hemos abordado a nivel muy preciso, porque tampoco era la misión de esta charla de puertas abiertas, ¿no? Y sabéis todos que disponéis de asesoramiento en el departamento de admisiones acerca de cualquier duda que podáis tener. No era la función de hoy entrar al detalle, aunque sí podemos entrar si tenéis alguna pregunta que queráis plantearnos, pero... Siempre podemos animarles a que, bueno, la realización del propio máster pues es un esfuerzo duro, pues como lo es luego la propia profesión de ser docente.
Nuestro cometido es ofreceros todos los materiales posibles para que luego pueda ser más fácil y más llevadera, ¿no? el comienzo de esas clases, que sin engañarnos, pues es duro también. Claro. Es la profesión más bonita, yo creo, pero también una de las más exigentes. Quizá es atractiva porque es fácil pensar en las vacaciones y en los tiempos de verano, navidades, de la tarde libre en algunos casos, pero a nivel afectivo y emocional es una profesión que desgasta muchísimo. Y da Pero a la muchas vez satisfacciones. es una profesión preciosa. Tenemos una primera pregunta, yo creo ahí. Las clases obligatorias, ¿qué horario tienen? Vale, ¿quieres contestar tú a esta? ¿Qué veo yo? Pero vamos, lo hemos dicho Sí. antes, yo creo. Las clases obligatorias que tienen, o sea, realmente todas son Todas. semipresenciales, y todas son obligatorias. Hay un porcentaje de asistencia, pues un 80% para poderse examinar de manera ordinaria, o sea, en la evaluación ordinaria. Luego tenemos también, que quizás no lo hemos comentado, hay una convocatoria extraordinaria. Sí, pero Así las que, clases de las que hemos hablado son todas obligatorias. Tanto el sábado como el domingo hay que asistir a todas las clases, las del bloque común, las del módulo de especialidad y las de TFM y Practicum. y de las virtuales, quizás, que a lo mejor iba por ahí la pregunta, esas también son obligatorias. Sí, que van asociadas al TFM y al Practicum. Tienen unos complementos formativos a través de sesiones online, virtuales. Vale, también me preguntan si las prácticas se pueden realizar en cualquier comunidad autónoma de España. Sí, se pueden realizar en cualquier comunidad autónoma de España. Lo que cambia son las condiciones, porque no todas las comunidades funcionan igual. Dividimos en dos grandes bloques a las comunidades autónomas en cuanto a la gestión de prácticas. Las que tienen convenio marco y las que no tienen convenio marco. Las que tienen convenio marco, la regulación de las prácticas la realiza la Consejería de Educación de la comunidad autónoma y marca unas pautas muy concretas a través de una plataforma telemática o a través de una serie de documentaciones que hay que ir aportando. Y esas prácticas son relativamente fáciles de cubrir y llevan un procedimiento muy cerrado y muy protocolizado que no tiene ninguna duda. Marcan fechas concretas, hay comunidades que no se empieza hasta febrero, aunque os decía antes que se podía empezar en enero, pero y luego hay otra serie de comunidades que no hay convenio marco. Y lo que tenemos que hacer es firmar un convenio privado entre la universidad y el centro educativo. Lo normal es que nos propongáis un centro y nosotros contactemos con el centro para firmar un convenio privado. Las prácticas de Valencia se realizan antes que las de Madrid. Bueno, en función del calendario, serán como tengan establecido, os informaremos al inicio sobre su comienzo. ¿Vale? Cualquier cosa planificada, o sea, en cuanto a las sesiones, o si hay algún tipo de diferencia entre Madrid y Valencia, en cuanto os informéis o comencéis las clases, os van a informar de todo. Lo que comentábamos al inicio, que la planificación la tendréis desde el minuto 1. Así es. Nos preguntan, la especialidad de inglés se realiza en Valencia, así es. De momento solamente sale grupo de especialidad de inglés en Valencia. Vale. No sé si hay más. Tenía yo por aquí alguna cosa que me han pasado antes. A ver dónde está. Un segundo. Vale, preguntaban también por las fechas de inicio, pero ya las hemos comentado antes, que tiene que ver con dos ediciones, una el 1 de junio en Valencia y otra el 26 de septiembre. El comienzo de la de Valencia, imagino que entendéis que hay clases junio-julio, se para en agosto y se reanudan en septiembre. Vale, yo creo que ha preguntado algo más. No, pues sigo viendo aquí. Realizan la pregunta de nuevo del calendario de las clases presenciales en Madrid y en Valencia. Realmente aquí lo que comentábamos anteriormente, cualquiera de los asesores de los dos centros, de los dos campus, os van a indicar cuándo es el comienzo. Decía Vicente hace un momentito, ¿no?, que en junio o en septiembre.
Eso es, Tenemos una buena opción. el horario concreto, lo que hemos hecho es aportar la franja general más amplia, que es de 8:30 a 8:30, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde-noche. No todos los sábados y domingos es ese horario. De hecho, tiende a bajar, porque no todos los sábados o domingos hay seminarios o tutorías de TCM y Practicum. Pero porque tuvierais una franja lo más concreta posible, hemos dado esa franja amplia. Otra de la pregunta que realizan es si el máster es abordable con un trabajo a tiempo completo. Bueno, tenemos que pensar en que tenemos un periodo de prácticas que es obligatorio y las prácticas hay que hacerlas o por la mañana o por la tarde. Hay que pasar ese periodo de prácticas, entonces dependerá de ese tiempo completo de ese trabajo si se puede unificar. Algunos alumnos deciden la opción de o cogerse vacaciones o coger una excedencia, pero claro, todo eso también hay que ser consecuentes de que hay que adquirir unos conocimientos a nivel teórico y práctico para luego poder ejercer. Entonces, tenemos que disponer de tiempo para poder hacerlo del mejor modo y poder superar el máster. Claro, es difícil hacer el máster con un trabajo a tiempo completo sin tener la capacidad de, por lo menos durante el periodo de prácticas, pedir una reducción de jornada es complicado. Porque ya imagináis que los centros educativos de secundaria, el 90% tienen turno de mañana y como mucho turno de tarde hasta las 5 de la tarde. Y la única posibilidad de hacerlas de tarde sería en centros de adultos o en ciclos formativos de formación profesional. Pero, como os decíamos, desde la universidad no podemos garantizaros centros con esos criterios. Luego tendríais que buscarlo. Entonces, ¿se puede abordar a tiempo completo? Se puede compatibilizar con las prácticas si eres capaz de buscar un centro que se amolda a tu horario de trabajo. Y luego tienes que sumarle toda la carga de trabajo que lleva asociado el máster, claro. Valora mucho esos centros el que se les venga a preguntar de que sean elegidos para acoger a un alumno en prácticas. Lo toman positivamente muy bien, entonces siempre es una oportunidad. Hay otras preguntitas aquí, Vicente, sobre una especialidad, la de tecnología. De tecnología, que indican si se va a dar tanto en Valencia como en Madrid. En principio, yo creo que se va a dar solo en Madrid, que según la transparencia que os puse al principio, las que se van a dar en Valencia son educación física, FOL, inglés y matemáticas. Y yo entiendo que la asignatura, la especialidad de tecnología solamente se va a ofrecer en Madrid, con la convocatoria de septiembre. Otra pregunta es sobre las clases online, ¿no? Las virtuales que hablábamos, que cuándo se realizan. Bueno, en este caso ya están prefijadas en un turno de tarde, lo que es más habitual en el que se puedan realizar de manera asíncrona, por si alguien en previsión está trabajando, pues que pudiera acceder. Al inicio os informaríamos de estos aspectos. Vale, me acaban de decir que he metido la pata, que tecnología también se va a dar en Valencia en convocatoria de septiembre. Bien, pues la tenemos los dos campus. Nos pelearemos por los alumnos en Valencia y en Madrid por tecnología. Ahora mismo tecnología es la más demandada de las especialidades. En estos últimos 5 cursos yo creo que ha sido la especialidad que más demanda ha tenido y que más acogida y mejor ha tenido. ¿Cierto? Sabéis que tiene que ver con un perfil de ingenieros, fundamentalmente, físicos, químicos también, pero fundamentalmente ingenieros y arquitectos. Vale, a ver si hay alguna pregunta más. Por aquí tenía yo antes. No lo ha preguntado nadie, no sé si lo tendréis todos en la cabeza, pero no lo decís. Mira, justo ahora mismo me acaba de llegar la pregunta del COVID, que es lo que iba a decir. Si había algún tipo de información acerca de qué puede pasar con las clases presenciales con el COVID. Pues como todos sabéis, es un periodo de absoluta incertidumbre y no sabemos ni lo que va a pasar dentro de 15 días. En principio, la capacidad de respuesta que hemos tenido para el cierre de centros educativos en marzo ha sido espectacular. Hemos sido capaces de adaptarnos sustituyendo la presencialidad por virtualidad prácticamente en 3 días, que fue el margen que tuvimos para poder abordar un fin de semana presencial que teníamos en cuanto se cerraron los centros.
Entonces, lo que desde la universidad sí que garantizamos es que si por las autoridades sanitarias no podemos empezar de forma presencial el máster, lo comenzaríamos virtualmente. Y os garantizamos que está funcionando perfectamente. Se seguiría el mismo horario que está marcado para el máster presencial, pero las conexiones se harían a través del campus virtual y cada uno desde su casa. Claro, siempre hay, lamentablemente es una situación pues excepcional que estamos viendo todos, pero se ha creado, o sea, se ha convertido en una oportunidad de aprendizaje. Los propios alumnos actualmente en el máster son los que están llevando la voz cantante en esos centros donde realizan las prácticas por su capacidad y su conocimiento de tecnología. Entonces, ha sido un reto para todos, pero realmente los alumnos han salido muy fortalecidos y preparados para ejercer como docentes. Así es. Ha sido y está siendo duro, pero yo creo que también esta situación nos marca una tendencia a nivel educativo. Y una tendencia que desde la universidad ha sido más fácil, yo creo, pero que como futuros docentes os vais a encontrar en secundaria, bachillerato y ciclos. Y es que de alguna forma la educación tiene que cambiar hacia formatos semipresenciales o hacia formatos online y que la línea se ha iniciado con la crisis del COVID. Eso está claro. Hay Preguntan otra pregunta también más sobre la... educación física en Madrid. Ujú. Vale, y sí, ahí os podemos decir que también es otra de las especialidades más demandadas y que se ofrece tanto en Madrid como en Valencia. Esta pertenece a las dos sedes de la Universidad Europea. La siguiente pregunta es sobre la especialidad de tecnología. Si podríais explicar un poco el tipo de capacitación que tiene. Entiendo que es en cuanto a las salidas profesionales. ¿Cómo lo entiendes tú, Vicente? Capacitación, yo no sé si se refiere más al acceso, qué tipo de perfiles pueden acceder. Bueno, podemos contar las dos cosas. Perfecto. Los perfiles de acceso a tecnología, los comentaba hace un momento, tienen que ver fundamentalmente con la rama de ingeniería, arquitectura, informática, licenciados y graduados en física y química, estadística, ciencia y tecnología de los alimentos, navegación marítima, por deciros cosas rocambolescas, radioelectrónica naval, máquinas navales. Es decir, tiene un perfil de formación científico-técnica, fundamentalmente, como vía de acceso al máster. Y luego, como capacitación, que es lo que comentaba Olga, aparte de la típica, que es secundaria y bachillerato para impartir la materia de tecnología, robótica e informática, tiene salidas interesantísimas en la formación profesional, porque ahí sí que asociadas a la formación universitaria de origen que tengáis, seguro que hay una rama y una familia formativa en la que os podéis incorporar. Quizá hay que decirlo, y tú lo sabes muy bien, Olga, que la formación profesional ha pasado como desapercibida dentro del mundo de la educación y es otro de los grandes retos de la educación, yo creo. Y otro de los grandes vergeles y oasis, yo creo que hay que descubrir, porque tiene muchísimas ventajas dar clase en formación profesional y muchísimas posibilidades, además. Luego Claro. es una vía que no hay que descartar. Yo creo que hay que tenerla presente siempre por lo interesante que es. Quizás también hay que aclarar que en la realización del máster, los alumnos que la realizan, pues van dirigidos a impartir clases en formación reglada, pero te habilita como docente para cualquier tipo de formación, no reglada, en formación para el empleo, en formación in company. Hay muchos más, otras aristas y otros aspectos que quizás puedan pasar desapercibidos porque te habilita como profesor para donde tú quieras, ¿no? Entonces, claro, aquí esto también habría que indicarlo. Y lo que bien comentabas, que al final quien te habilita para impartir dentro de una familia profesional, en formación profesional o en una materia dentro de la ESO bachillerato, es tu propia titulación de origen. Al final el máster te habilita como profesor. Eso es importante, que entendáis que el máster produce una habilitación general, independientemente de la especialidad por la que hagáis el máster. Lo que se intenta es que la especialidad se adecue lo más perfectamente a los estudios formativos que tengáis universitarios, pero luego no cierra ninguna posibilidad el que hagáis una especialidad u otra. Lo que marca en qué podréis dar clase
es la formación universitaria. Pues tenemos una parada en las preguntas. No sé si hay alguna más a la que podamos responder. A ver. Vale, lo hemos comentado de pasada, no sé si a lo mejor conviene reforzarlo un poco más, que el máster cuenta con 2 convocatorias, una convocatoria ordinaria y otra extraordinaria. Lo digo porque a veces la sobrecarga de trabajo, cuando tenéis un perfil trabajador y os apuntáis al máster, hace que en algún momento puedas llegar a plantearte, pues me dejo una materia para septiembre y en septiembre la saco adelante. En el caso de Madrid, la convocatoria ordinaria termina con los tribunales de defensa de TFM, que ya os ha contado antes mi compañera Olga. Todo TFM va vinculado a una defensa ante un tribunal y terminados los tribunales terminaría la convocatoria ordinaria. Y habría que esperar a septiembre para la extraordinaria. Quizás esa parte de la defensa la hemos dejado un poquitín más flojita, pero podemos abordarla brevemente, ¿no? Que ese tribunal estará configurado de tres profesores, de los cuales pues serán uno de la especialidad, otro de, al menos uno de la especialidad, otro de la etapa educativa, vamos, que en principio son todos, ¿no? Y del claustro que actualmente se tengan en el centro, ¿no? Y a partir de ahí hay unos minutos en el que se tiene que defender, ¿no? esa investigación que habéis realizado. Y después se termina y realizan unas preguntas y se evalúa el trabajo escrito y esa propia defensa. Vale, nos dicen también el tema de los requisitos de acceso al idioma. Vale, ahí hay 2 cuestiones. La de aquellos alumnos que se matriculen en el máster que no tengan nacionalidad española, y entonces tendrían que hacer un examen de acceso de español para poder garantizar que son capaces de cubrir las necesidades lingüísticas que les va a requerir el máster. Y luego, como en todos los posgrados de todas las universidades de España, es necesario también estar en posesión del título del B1 en algún idioma extranjero. No tiene por qué ser inglés, pero hay que garantizar un nivel de B1 en algún idioma extranjero. Y el tercer requisito, o segundo en función de los casos, sería la titulación. Tienes que tener una titulación universitaria de grado o licenciatura. Y en algunos casos, para algunas especialidades, también diplomatura. Vale, el nivel de inglés podéis acreditarlo a través de títulos y certificados que ya tengáis, de los más habituales que pueda haber, o la universidad también tiene la posibilidad de haceros esa prueba de idioma para garantizar que tenéis como mínimo un B1. Tenemos un centro de idiomas en el que os darían una conexión virtual para que hicierais un examen online y pasarais esas pruebas de inglés para determinar qué nivel tenéis. Una pregunta muy interesante es la que realizan, si se pueden presentar el TFM antes de fecha, entiendo, para poder llegar a las oposiciones de Valencia en 2021. Las convocatorias de las defensas de TFM son oficiales dentro de las facultades, ¿no? Dentro de la universidad, no se podrían modificar. Y en cuanto al planteamiento o de distintas, en este caso se pregunta sobre las oposiciones de Valencia, nosotros no podemos conocer con exactitud, de hecho, pues bueno, sería ilógico poder asegurar que pudieran llegar por las fechas que no dependen de nosotros, del planteamiento de esas oposiciones. Cada comunidad autónoma tiene las suyas, de hecho, en ocasiones las modifican, las aplazan. Nosotros, desde la parte docente que nos corresponde, no podemos entrar en esos aspectos. En el caso de Madrid no llegaríamos porque el curso termina a primeros de julio, que es cuando acaban los tribunales, y la firma de actas y el cierre de actas se pospone por lo menos 15 días. O sea que estaríamos hablando de la segunda quincena de julio. Todo depende de las fechas en las que estén convocadas las oposiciones en Valencia. Y en Valencia terminan en abril las clases. Imagino que les pasa lo mismo, tienen que cerrar actas el mismo año que las clases, o se pueden atrasar para el curso siguiente. Se podrían atrasar para el curso siguiente. Se podría dejar todo el módulo de prácticas para el curso siguiente, siempre y cuando garantices que superas un mínimo de los créditos en la primera intentona, digamos. Pero sí se puede dejar. Puedes hacer todo lo que es la parte teórica y dejarte para un segundo año, matriculándote de nuevo en el practicum, la parte práctica y la memoria de prácticas.
Quizás podemos abordar, ¿no?, la posibilidad de que haya alguna materia que no se supere dentro del máster, ¿no? Quizás es una cosa de la que no hemos hablado, Vicente, ¿no? ¿Qué Sí, ocurriría si alguna de las asignaturas no la supera o el propio TFM? ¿En qué situación y cuándo puede recuperarlo? Te la vale. hago yo a ti para que la En ese, ejecución la en haces. ese caso no me has pillado, me la sé. En ese caso, habría que volver a matricularse en un curso diferente. Lo normal es que sea el siguiente, para no perder la temperatura de los estudios. Te matricularías de esa asignatura suspensa y la volverías a cursar en las mismas condiciones, con ciertos atenuantes en cuanto a la presencialidad para facilitarlo, pero habría que hacer lo mismo que has dejado de hacer en un curso para poderla superar en el siguiente. No es lo habitual. Lo normal, tenemos alumnos muy aplicados, es que todos, o muchos, más que todos, que muchos aprueben entre ordinaria y extraordinaria. Requiere un esfuerzo y requiere mucho trabajo, pero se puede sacar. Y yo, por contestar al que preguntaba lo de las prácticas, quizás sería un elemento que no me dejaría suelto para un año. Yo creo que es preferible dejarte suelto alguna asignatura a dejarte las prácticas, porque las prácticas van metidas ahí totalmente cerradas e imbricadas con todas las asignaturas. Entonces, la idea que yo abordaría sería ir a por todo y, según avance el curso, plantearme la posibilidad de dejar alguna materia, pero yo las prácticas sería casi lo último que me dejaría, porque quizá tienen sentido junto a todo lo demás, y dejarlas solas ahí en un curso puede que pierdan sentido, pero bueno, es una decisión totalmente personal, claro. Claro, también va a implicar en que no pueda defender el TFM. Se Claro. quedaría realmente practicum y Y te- TFM pendientes, las dos, lo puede porque dejar, lo puede dejar hecho totalmente y a falta del tribunal, pero claro, el TFM solo se puede defender con todas las materias aprobadas. de hecho va muy en línea en la realización. Si se elige la opción de propuesta didáctica innovadora, te fundamentas en unos resultados y en un estudio que has hecho en ese año durante tus prácticas. Entonces, si no lo pones en marcha, no lo realizas, la parte del TFM quedaría descubierta y también suspensa. No nos llegan más preguntas. Parece que no. Bueno, si seguís por ahí, animaros a que hagáis el máster. Fundamentalmente por lo que decíamos antes, por lo que tiene esta profesión. A mí hay algo que me apasiona desde que empecé a dar clase hace más de 25 años, y tiene que ver con que la educación es la única herramienta capaz de cambiar el mundo y de hacer de este lugar en el que estamos algo mejor. Si eso os mueve, vuestro lugar es hacer el máster y convertiros en profesores, porque necesita el mundo educativo de idealistas y de soñadores que quieran cambiar el mundo. Yo sé que os animaría. Y si sencillamente lo que os gusta es dar clase, pues también, porque al final no hay por qué pretender cosas tan elevadas y tan complejas como cambiar el mundo, ¿no? A veces, cambiando la mente de un alumno o modificando pensamientos, también construimos un mejor mundo. Uno de los aspectos que se trabaja mucho o que les toca trabajar mucho a los alumnos durante las prácticas y relacionado con su TFM es como, pues, cómo reducir el absentismo escolar, cómo conseguir que los alumnos asistan de nuevo a clase, ¿no? Porque hay en algunos casos pues, que esto cuesta por distintos motivos, ¿no? Entonces, nuestros alumnos hemos visto que se lo toman siempre muy a pecho y se vuelcan, y cuando consigues que eso aumente, es emocionante y no lo comentan. Entonces, por todo esto, pues merece la pena. Yo creo que les hemos dado una visión completa, Vicente. Si preguntaban algo sobre el B2, he visto por ahí una pregunta, si se sale del máster con un B2 a través de alguna asignatura. La respuesta es no, no, porque no hay ninguna asignatura vinculada a idiomas en el máster. Los tenéis que traer de casa ya, los idiomas. Y tenéis que traer ese B1 de casa. Lo cual no quita que os planteéis también certificaros en niveles superiores cada vez más en idiomas, porque otra de las tendencias educativas tiene que ver con los bilingüismos y con
con todo lo que supone la entrada de nuevos idiomas en los planes de estudio. Y, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid se está necesitando muchísimo profesor con niveles altos de inglés para poder impartir en centros bilingües, que cuesta encontrar a gente de especialidades que además puedan dar esa especialidad en inglés. Si tenéis fuerza y ganas, otra opción sería, a la vez que hacéis el máster, pues intentar sacaros un FIRST, o un Proficiency, o un Certificate, lo que sea. Opciones hay. Si hay ganas... Wow, buena pregunta también esta. ¿Cuál es la gran diferencia entre las clases universitarias y las clases en el instituto a nivel docente? La edad de los alumnos, su proceso cognitivo, ¿no? Podría haber muchas diferencias, ¿no? El interés por aprender o no, dependiendo, ¿no? Porque además es que depende si están en formación profesional, que pueda ser más o menos desde los 13, 14 años en adelante. A veces en formación profesional te puedes encontrar con unos alumnos muy jovencitos, pero también con alumnos de una mayor edad, que ha estado trabajando o que busca una integración rápida al mundo laboral y cursa un ciclo formativo. Entonces te encuentras que eso puede ser una dificultad luego a la hora de impartir esas clases, de adecuar el conocimiento y el comportamiento y el ambiente de la propia clase, de esa metodología de aprendizaje que guste a los dos, a unos chavales muy jovencitos que están un poco, pues eso, más revolucionados, y al señor que viene o la señora que viene a poder empaparse, que le interesa muchísimo porque lo que quiere es introducirse en el mundo laboral. Entonces, son diferentes, son distintas. No sé qué opinas tú, Vicente. Pues yo no sé si las veo tan distintas. Al final creo que la edad es lo que marca una gran diferencia, desde luego. Pero al final acaba siendo lo mismo, ¿eh? Un profe, una pizarra, unas sillas, unas mesas y la idea de intentar enseñar y que aprendan algo. Yo no veo tantas diferencias. Al final, el haber compartido durante un montón de años dar clase en la universidad y dar clase en instituto me ha hecho darme cuenta que no es tan diferente y que puedes acabar haciendo cosas impensables con alumnos de 35 años en el máster e igualmente con alumnos de 16. A mí no me cuesta poner a dibujar a los alumnos del máster con 35 años en papel continuo y que se manchen los dedos con pintura de dedos para hacer un visual thinking. Y lo hacen con la misma emoción y motivación que lo puede hacer un alumno de 16. Al final yo creo que la diferencia está más en el que se pone delante de ellos y que tú quieras que sean realmente diferentes, porque realmente no los veo tan diferentes. Todos nos convertimos en niños. Quizá para aprender todos somos niños, ¿no? Con matices, claro. Esto es una bestialidad decirlo así, pero porque los procesos cognitivos, como decía Olga, no son iguales, la memoria, la experiencia, pero en última instancia el proceso es el mismo. De hecho, no se deja de hablar ahora de que el aprendizaje es un proceso, un proyecto para toda la vida, ¿no? El online learning al final acaba siendo eso, que aprendemos siempre y que en el momento que dejamos de aprender estamos perdiendo parte de lo que somos, estamos dejándolo de lado. Está escribiendo Anabel porque viene una pregunta. A ver... Vale, pues parece ser que no hay muchas más preguntas. Nos comenta nuestro asistente, Anabel, y que sepáis que tenéis a vuestra disposición pues a un equipo de asesores de admisiones maravilloso que trabajan sin descanso por facilitaros toda la información que necesitéis y por lo que nos dicen podéis contactar con ellos a través de el correo electrónico ueonline@universidadeuropea.es o por teléfono, también entrando a la página web del máster de la Universidad Europea tenéis toda la información para poder contactar con ellos. No dudéis, sin ningún compromiso, en contactar con ellos y en preguntar cualquier cosa. Soy de tal titulación, quiero hacer tal especialidad, puedo, no puedo. Me interesa saber algo más de una asignatura, me interesa saber de salidas profesionales.
lo que sea, preguntadlo sin ningún problema. Por mi parte, pues casi decimos adiós, Olga, ¿te parece? Sí, un placer poder tener esta oportunidad de contaros y poder conocer qué dudas tenéis a la hora de plantearos estos estudios y la futura ejercer como docentes. Así que muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Eso, muchísimo ánimo. Y si os animáis y os matriculáis, recordádnoslo cuando nos veáis en septiembre. Yo estuve en la jornada de puertas abiertas online, porque nos hará muchísima ilusión. Sí. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y gracias por habernos escuchado esta horita, prácticamente una hora. Muchas gracias a todos. Adiós.